Muy buenos días, hermanos. Como ya ha anticipado Gaby, la semana pasada estuvimos mirando el Salmo 126 y hoy vamos a mirar el Salmo 127. Marcos y yo no nos hemos puesto de acuerdo, pero prácticamente él ha predicado ya el mensaje en la introducción a este culto. Él estaba hablando de nuestra responsabilidad en la vida y cómo debemos hacerlo bajo la soberanía de Dios, consagrados a Él, dirigidos por Él. Y este es el tema que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana. Primero vamos a leer el texto, Salmo 127. En mi Biblia pone un título, La prosperidad viene del Señor. Esto no forma parte del texto, es lo que opinan los editores de la Biblia. El texto hebreo empieza con el encabezamiento, cántico gradual para Salomón. Y luego sigue, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ve la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El Salmo se divide naturalmente en dos partes y los editores de la Reina Valera han marcado esta división, separando los versículos 1 y 2 de los versículos 3 a 4. En la primera parte resuena la frase repetida, en vano. Mientras que en la segunda parte el Salmo exalta la idea de tener muchos hijos. Así que ya enseguida vemos que es un salmo que choca frontalmente con el mundo en el que vivimos. Pero a esto llegaremos. Volvemos a empezar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El tema aquí es la edificación de la casa. La casa admite dos acepciones. Una casa puede ser una vivienda o puede ser la familia que vive en la vivienda. Voy a ir a tu casa esta semana. Estamos hablando de la vivienda. ¿Cuál es más grande? ¿La casa de Rafael o la casa de Nathaniel? Estamos hablando de dos familias. Cuando la Biblia habla de la casa de David, no está hablando del palacio en el que vivía, sino de su descendencia.
su tribu. Edificar la casa. Recordemos que este salmo era un salmo cantado por los judíos cuando subían en peregrinaje hasta Jerusalén. Pero por definición no puedes subir en viaje y a la vez construir un edificio. Me estáis mirando perplejos, pero creo que es bastante obvio. ¿Alguien intenta construir un edificio y a la vez viajar? No, es incompatible. Pero intentemos situarnos. Vamos subiendo a Jerusalén. ¿Quién está a nuestro alrededor al subir? En primer lugar, toda nuestra familia. Y luego, en segundo lugar, muchas otras familias. Vamos subiendo juntos. Y la sensación o la nota dominante en la subida es la presencia de muchas familias subiendo juntos. Así que es apropiado cantar esta canción en este peregrinaje, porque estamos celebrando en familia. Pero notemos también que dice para Salomón al principio. Salomón era famoso por su sabiduría, aunque era bastante necio también, pero famoso quizás sobre todo porque él fue quien construyó la casa. La casa. Él edificó la casa de Dios y los peregrinos iban subiendo a esta casa. Así que es otra razón por la que cantar este salmo, subiendo. No sabemos en qué momento fue escrito este salmo, pero recordaréis la historia de esta casa. David había querido construirla, pero Dios dijo que no, tu hijo Salomón. Así que Salomón construyó la casa. Pero siglos después vinieron los babilonios y destruyeron la casa. Y los judíos fueron llevados al exilio durante 70 años. Pero al final de los 70 años, un remanente de los judíos volvieron a Jerusalén juntamente con Zorobabel y Jesúa como líderes, y estos dos se encargaron de la reconstrucción de la casa. Repito, no sabemos exactamente cuándo vio la luz este salmo, en qué momento de esta historia fue compuesto, y por lo tanto no podemos dogmatizar en cuanto a matices de significado aquí. Pero en todo caso estaba delante de ellos la casa de Dios. Y sabían perfectamente que si no es por el poder sustentador de Dios, si no es bajo su dirección, si no es conforme a su voluntad, en vano construimos casas. Supongo que cada persona aquí presente en esta mañana, de alguna manera, está involucrado en la edificación de una casa. Quizás los solteros más jóvenes pueden decir, pues yo no, pero pronto estaréis. Estamos edificando la casa familiar. Acabáis de edificar esta casa, este local. Y además, como creyentes, todos estamos involucrados en la colaboración
con la edificación de la casa. No el templo de Jerusalén, sino la casa, el verdadero templo de Dios que Jesucristo está edificando, no con piedras, sino con piedras vivas, edificando su casa, y nos llama a todos a ser colaboradores suyos en esta empresa. Pero si no estamos trabajando bajo el señorío de Cristo, conforme a las instrucciones de la palabra de Dios, si estamos colaborando en esta obra conforme a nuestros criterios humanos, pero sin tomar en cuenta la dirección de Dios, entonces construimos en vano, en vano, en vano. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. En el mundo en el que vivimos, la sociedad se ha organizado, o no sé quién ha organizado la sociedad, de tal manera que en muchas familias es necesario que ambos padres trabajen y que quizás uno de los dos tenga más de un empleo a fin de llegar al final del mes. Curiosamente, era mucho más fácil llegar al final del mes cuando yo era niño. Pero la sociedad de hoy es mucho más sofisticada, más rica en muchos sentidos, y sin embargo, difícilmente una familia vive con un solo salario de un solo empleo. Como consecuencia, a veces es necesario levantarnos de madrugada y acostarnos tarde, porque somos padres responsables que hemos de dar de comer a nuestros hijos. Pero el principio que se establece aquí sigue siendo cierto. Podemos afanarnos muchísimo y sin embargo tener la sensación de que todo es en vano. Si aprendemos a descansar en el Señor, quizás tengamos que seguir madrugando y acostándonos tarde, pero no será con el afán desesperado de aquel que piensa que está solito. Será con el afán de hacer todo para la gloria de Dios, como Pablo manda a los esclavos en Colosenses. Debéis trabajar duramente para cumplir con este principio, hacer todo para la gloria de Dios. Pero no debéis tener este afán, esta ansiedad que caracteriza a los que no conocen a Dios por Padre. Él vela por vosotros. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta frase casi acusa a los que sufren insomnio. Si yo no puedo conciliar el sueño y paso horas en cama sin poder dormir, ¿esto quiere decir que no soy un amado de Dios?
Si estás leyendo en otra versión de la Biblia que no sea Reina Valera, seguramente esta última frase del versículo 2 no dice lo que dice en Reina Valera. Y es así porque los traductores y comentaristas de hoy opinan que esta no es la correcta traducción. Más bien proponen que el texto quiere decir, porque Dios dará todas estas cosas, la casa, la seguridad, todo lo que hace falta para que la casa sea construida. Dios dará todas las cosas a su amado, aun cuando duerme. ¿Hay alguien aquí que tenga una versión que diga más o menos esto? Bueno, podemos comparar versiones después. Pero Dios está diciendo en el Salmo el equivalente de lo que el Señor Jesús dice en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Preocúpate por tu relación con el Señor, por obedecer lo que te manda el Señor, y tranquilos en cuanto a las necesidades materiales de la vida, porque Dios suplirá. ¿Creemos esto? Si estamos viviendo holgadamente, es fácil decir, sí, lo creemos. Pero cuando no sabemos cómo vamos a llegar al final del mes, quizás sea un poco más difícil decir que sí. Pero Dios es fiel, hermanos. Y creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios ha provisto. Por cierto, en nuestra experiencia, Dios suele proveer abundantemente, pero en el último momento, en el ultísimo momento. Y yo a veces pienso que cuando me vea con el Señor en gloria, de hecho, seguramente no pensaré ni remotamente en esto, pero pienso que protestaré ligeramente. Señor, ¿por qué no supliste en el primer momento? ¿Por qué esperar hasta el final para mantenerme en vilo hasta el final? Y seguramente el Señor tiene una buena respuesta. Pero pasemos a la segunda mitad del Salmo. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos. Como dije al principio, esto choca frontalmente con nuestra sociedad. Tenemos algunos amigos matrimonios jóvenes que tienen familias de 4 o incluso 5 hijos y que sufren insultos y comentarios hirientes cuando llevan a los hijos al colegio de parte de otros padres por tener tantos hijos. Tener muchos hijos es una falta de solidaridad, es una falta de civismo, es una falta de corrección política. Espero que como creyente en el Señor Jesús pasas olímpicamente de la corrección política y te aferras a los principios de la palabra de Dios. Amén.
Sé que tocar la cuestión de la familia es tocar muchas heridas, muchas pupas, porque en el mundo en el que vivimos, aun las familias cristianas, casi no encuentras ninguna que no tenga heridas, y muchas heridas muy profundas. ¿Cuántos padres hay en nuestros días que sufren terribles angustias, preocupaciones, sufrimientos a causa de sus hijos? ¿Y cuántos hijos hay que se quejan de la incomprensión de sus padres? Nuestra sociedad opina que el mundo ya está sobrepoblado y por lo tanto debemos reducir la población de alguna manera. Incluso hay quienes ven en temas como la pandemia del COVID un complot internacional para reducir la población. Pero sin entrar en esto, políticamente hablando, es correcto opinar que como mucho un hijo o quizás dos. No hemos llegado al extremo de los chinos al mandar esto por ley, pero no me sorprendería si no fuéramos a llegar a esto. Pero vivimos en un momento en que, al margen de ciertas interpretaciones cuestionables de lo que está pasando, creo que todos vemos que la familia, tal y como se establece conforme a la palabra de Dios, está bajo ataque en todos los frentes. La educación de los hijos ya no es cosa de la familia, es cosa del colegio, y allí les comen el coco a los niños conforme a la corrección política, que es una corrección que no tiene nada que ver con los valores de la palabra de Dios. La sociedad actual resta importancia a la autoridad de los padres y casi anima a los hijos a emanciparse de la autoridad paterna. Como consecuencia, la formación y educación de los hijos es cada vez más complicada y costosa. Como consecuencia de cómo está organizada la sociedad, en muchas familias, en muchos matrimonios, los hijos son percibidos más que como una molestia que como una bendición, más como una carga que como una recompensa. Bueno, yo podría seguir mucho hablando en esta dirección, pero nosotros decimos amén al versículo 3, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cada hijo es un regalo de Dios. Cada hijo debe ser recibido como cosa de alta estima, como algo precioso. De hecho, lo más precioso que hay en esta vida.
Pero notemos un par de cosas más que chocan frontalmente con el criterio de esta sociedad nuestra. Al final del versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En la sociedad actual, cada vez son más mayores las madres que dan a luz. O sea, si una chica da a luz a los 18 años, normalmente es solo porque ha habido un accidente. Y entonces se hace una boda rápida para cubrir la situación. Pero las madres son cada vez mayores. Y a veces es la mujer que ya ha cumplido 35 años que empieza a pensar, estoy perdiendo el tren, ahora quiero tener un hijo. Pero lo normal en la voluntad del Señor es que tengamos hijos en nuestra juventud. No miro a nadie, pero si tú estás llegando a tus 35 años de edad y todavía no tienes hijos, espabilate un poco. Bueno, en esto también hay un choque con nuestra sociedad. Pero notemos otra cosa. Bienaventurado el hombre, el varón que llenó su aljaba de ellos. No dice bienaventurada la madre. Quizás porque las madres, por naturaleza, suelen recibir a sus hijos como una bendición. Pero los varones, los padres varones, cada nuevo hijo es una nueva preocupación económica. Cada hijo quiere decir que yo tengo que trabajar más. Y por lo tanto, no recibo nuevos hijos como bendición, sino como problema. Detrás de todo lo que está diciendo el Salmo, vemos el diseño de Dios para la familia. Vemos un padre que asume su responsabilidad como cabeza de la familia, como responsable para trabajar a fin de dar de comer a sus hijos, y que asume la responsabilidad de guiar su familia conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. Vemos a la madre, a la esposa, como fiel compañera del marido, que asume plenamente sus deberes de madre en la educación de sus hijos y respeta siempre a su marido como cabeza de la familia. Y vemos a los hijos como obedientes y respetuosos en cuanto a sus padres. Esta visión es pura utopía. Nosotros conocemos a familias que son así. Y cuanto más son así, más felices son. Vuelvo a decir que sé que estoy tocando heridas,
y probablemente no hay ninguna familia aquí presente que sea perfecta en cuanto a este modelo divino. Todos en mayor o menor grado hemos fracasado o estamos fracasando, y todos tenemos que ir delante de Dios pidiendo ayuda, porque si Dios no edifica la casa, en vano, en vano, en vano. Pero hermanos, no estoy aquí esta mañana solamente para hacer aflorar nuestros fracasos y por lo tanto nuestros sentimientos de culpabilidad. Estoy aquí para anunciar que Dios es poderoso para edificar nuestras casas y que nunca es demasiado tarde. En el mundo en el que vivimos, con tantas maniobras del maligno para destruir nuestras familias, casi es de esperar que tengamos que pasar por situaciones muy turbulentas que parecen que nunca van a terminar en nuestra vida familiar. Hijos que se alejan de Dios y se alejan de la familia y construyen barreras con respecto a sus padres, situaciones que pueden durar décadas, pero Dios es quien edifica nuestras familias. Y necesitamos volver vez tras vez al abrigo de nuestra confianza en el Dios constructor de familias. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En aquel momento, cuando se escribió ese salmo, no existía la seguridad social. No había residencias de ancianos. Y ojalá pudiésemos volver a esta situación. Los abuelos vivían siempre en la casa. Más carga o mayor bendición. Pero como digo, no existía la seguridad social y por lo tanto, para la familia típica, los hijos eran la seguridad social. A los jóvenes no nos gustará esta idea, que sois regalos de Dios dados para garantizar un poco el futuro de vuestros padres. Pero así lo ve el Señor. Si un hombre sale a la guerra o a la caza con una sola saeta en su aljaba, un poco peligroso, ¿no? Porque si tiras la saeta y no da en el jabalí o en el guerrero del ejército contrario, estás ya indefenso ante el ataque. Pero si tienes un montón de saetas, falla la primera, pero tienes una segunda. Y falla la segunda y tienes una tercera. Así son la multitud de hijos, dice el Salmo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos,
porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la puerta de la ciudad es donde se celebraban los juicios en aquel entonces. Si tú, hombre maduro, tienes que ir al juicio y no tienes hijo alguno, compareces delante de los jueces y te das cuenta de que estás solo ante tus enemigos, tus acusadores. Pero si puedes comparecer con una docena de hijos forzados a tu espalda, te sientes más protegido, más seguro. Por supuesto, el juicio debería ser totalmente imparcial, sin ninguna clase de presiones sociales. Pero vivimos en un mundo caído en el que desgraciadamente no es así. Y por lo tanto podemos comprender esta sensación de indefensión si no tienes el apoyo de tus hijos. Bueno, basta con detalles. Volvamos a lo más importante. Dios espera de nosotros que veamos a nuestros hijos como la gran bendición de esta vida. De hecho, es muy fácil tener esta impresión cuando el hijo tiene 1 año, 2 años, 3 años. Pero con el paso de cada año se hace un poco más difícil. Y cuando los hijos llegan a la adolescencia, y ahora miro en este lado de la sala para no estar mirando a nadie, cuando los hijos llegan a la adolescencia es cuando empieza a haber en los padres una sensación, ¿por qué tuvimos este hijo? La palabra de Dios afirma, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esto se puede decir cuando tengan 2 años de edad o cuando tengan 20 años. Amén. Y Dios espera que mantengamos el tipo. En cuanto a este tema, en medio de una sociedad que va en el sentido contrario. Tener poquísimos hijos, verlos como una carga más que una bendición, poner los abuelos cuanto antes en una residencia y entregar a los hijos a la escuela pública cuanto antes a fin de poder vivir mi vida. El Salmo está hablando muy en contra de estas actitudes y espero que como hijos de Dios nosotros defendamos las premisas y los principios que encontramos en ese Salmo. Y Señor, para esto necesitamos tu ayuda, porque en todos los frentes y de muchas maneras la familia está siendo atacada, hoy en día, en la educación, en la política, en las ideologías.
y nos sentimos a veces muy indefensos. Necesitamos, Padre, tu fortaleza en el hombre interior para realmente abrazar tus criterios y vivir según ellos. Y Señor, pedimos que tú bendigas a las familias representadas aquí en esta mañana. Tú conoces a cada una, conoces los disgustos, las decepciones de los padres, la preocupación, la ansiedad. Y pedimos, Señor, que tú traigas tu sanidad. Y aun en el caso de hijos que estén en este momento en el país lejano, como el hijo pródigo, pedimos que tú los devuelvas a casa y que podamos tener el gozo de tener familias sanadas por ti, restauradas por ti, firmes y gloriosos ejemplos de tu gracia en esta generación nuestra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.